y hermanas, que el Eterno les bendiga muy ricamente en esta hermosa noche que nos está regalando el Señor para poder compartir con ustedes nuevamente la preciosa palabra del Señor, que es la única que tiene el fundamento realmente para edificar nuestras vidas. Les está hablando el pastor Gustavo Iriel Jiménez del Ministerio Mesiánico Masada, de enseñanza, exhortativo, profético y también de restauración, desde la ciudad de San Lorenzo, de la República del Paraguay, para todo el Paraguay y para todo el mundo entero. Reciban nuestros saludos. Con nosotros nuevamente nos acompaña nuestro querido hermano Guillermo Nagui, al cual le damos también la bienvenida. Shalom, Gustavo, muchas gracias. Te agradezco la invitación de participar de tu programa y bendiciones también para todos aquellos que están prestando atención al estudio que vamos a realizar hoy conjuntamente. Amén. El tema de hoy, aunque estoy viendo acá en el otro celular, titulaste en la ley bajo la gracia, pero en realidad hoy vamos a hablar de reconciliados. Tal vez no. En la ley bajo la gracia. Tal vez no se cambió el título. Yo lo sí, cambié. No se cambió el título, luego lo vamos a estar corrigiendo. Sí. Entonces, queridos hermanos, estamos en, pudiéramos decir, la cuarta parte de un tema para nosotros fundamental. Espero que para ustedes también, que vayan comprendiendo la importancia en el corazón del Señor acerca de el amor que el Eterno tiene por la ley y ese amor que nosotros también deberíamos tener. Por supuesto, ya venimos explicando en varias oportunidades que somos seres caídos, todos somos pecadores, pero eso no anula los decretos o los mandamientos de la ley, sino que justamente para eso ha venido la gracia, en primer lugar para justificarnos, para perdonarnos y para volver a colocar la ley de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, y por medio de la ley de Dios y de la gracia del Señor nosotros podamos alcanzar el santo temor para vivir el resto de nuestra vida como el Señor quiere. Justamente en estos días estaba repasando lo que dice el rey Salomón en el libro de Eclesiastés. La conclusión del mensaje oído es ¿verdad? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, ¿verdad? O sea, el rey Salomón, el rey David, los profetas, aún el apóstol Pablo, como ya hemos estado viendo en los anteriores materiales, nunca negaron el tema de la ley, siempre la siguieron proclamando. Sobre todo Juan, el Evangelio de Juan y aún las cartas de Juan nos hablan de la importancia de seguir guardando los mandamientos del Señor. Y la única forma de poderlo hacer, obviamente, es llenándonos de la promesa del Padre, del poder del Espíritu Santo. El Espíritu del Señor en nosotros nos ayudará a vivir en el estándar del Señor, a vivir en las alturas espirituales. Entonces, el título por sí mismo lo está diciendo, reconciliarnos con la ley, o reconciliados en la ley, pero en realidad reconciliarnos con la ley. Ya hemos dicho, la ley tiene su ministerio, la ley está llena de verdad, está llena de justicia. La ley dice esto se puede hacer y lo otro no se puede hacer. Y obviamente lo volvemos a enfatizar, aunque creo que la gran mayoría de nosotros ya lo conocemos. Todos hemos desobedecido la ley porque hemos sido rebeldes en mayor medida o en menor medida, desde Adán y Eva hasta acá, incluyendo al pueblo de Israel y aún a la iglesia. Evidentemente, hubo una enemistad con el Señor y una enemistad con la ley, ¿verdad? Porque no la cumplimos, no porque la ley sea mala. Ya hemos estado viendo en Romanos 7 que Pablo dice que la ley es buena, la ley es santa, la ley es justa. El problema no es la ley, sino que el problema es nuestro malvado corazón, ¿verdad? Como enseñó nuestro amado Mesías Yeshua, que del corazón salen las orgías, los adulterios, las fornicaciones, la idolatría, la blasfemia, la maldad, etcétera, etcétera. Y la gracia del Señor, aunque esto parezca increíble para muchos, y es lo que venimos hablando desde el principio, la gracia del Señor quiere reconciliarnos con el Padre, obviamente con Yeshua mismo, pero también quiere reconciliarnos con la ley, ¿verdad? O sea, para estar bien con la ley de Dios, nosotros tenemos que humillarnos, reconocer que hemos sido rebeldes,
el Señor nos perdona, su sangre actúa sobre nuestras vidas, expiando nuestros pecados, pero obviamente tenemos que reconciliarnos, si mejor le parece, con la ley, con los mandamientos, con la palabra del Señor, porque la palabra del Señor para algo está. La palabra del Señor tiene que hacerse carne en nosotros. La carta de Santiago, ¿no?, nos dice que no seamos oidores olvidadizos, sino que tenemos que ser hacedores de la palabra del Señor. Esto no ha cambiado. Esto viene desde el principio. Dios no cambia. El Señor no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. En Él no hay ninguna sombra de variación. Lo que sí estamos experimentando es el gran amor del Señor, que mientras la Escritura dice que nosotros tendríamos que haber sido en tal caso consumidos, Yeshua, nuestro Señor y Salvador, tomó nuestro lugar en la cruz para, obviamente, librarnos a nosotros de la condenación, o por lo menos para darnos la oportunidad, como hoy vamos a estar viendo, de reconciliarnos con el Señor, con la ley, porque la ley es el Señor también. Yeshua es la Torah viviente, Yeshua es Emmanuel, Dios con nosotros, Yeshua es el verbo, es la palabra que se hizo carne. Entonces, como venimos diciendo desde hace bastante tiempo, no estar de acuerdo con la ley implica no estar de acuerdo con Yahweh, no estar de acuerdo con Yeshua, y la gracia del Señor nos ama tanto y tiene tanta paciencia que nos está dando los últimos momentos de la historia de la humanidad, porque el sexto día está a punto de terminar y tenemos que entrar en el milenio. Nos está dando las últimas oportunidades para que nosotros podamos reconciliarnos con el Señor. Yo, antes de darle ya a mi hermano Guillermo para que él dé la introducción, quiero avisar que ya no voy a seguir haciéndolos online, ¿verdad? Estamos ya con el tiempo un poco concluido. De igual manera, este sábado estamos en una reunión de jóvenes que yo creo que vamos a salir en vivo, y desde Argentina también va a haber varias oportunidades para salir en vivo. Y en muchos de esos vivos usted va a escuchar algo que vengo repitiendo, creo que lo dije el martes, y lo digo porque creo que se puede anexar con lo que hoy vamos a estar viendo. Dentro de nuestro entorno, mi hermano, quiero ser muy, muy enfático, muy, muy puntual, muy concreto. Hay... Un segundito, por favor. A ver, ahí vamos a estar viendo luego los comentarios de la gente. Gracias por los saludos. Venimos recibiendo varios testimonios, sueños, visiones. Ayer tuvimos una reunión personalizada donde muchos de nuestros hermanos son advertidos por el Señor que no se van con Él. Muchos de nuestros hermanos y hermanas que hace tiempo vienen escuchando la palabra del Señor fueron advertidos directamente por el Señor de que no están preparados para irse con Él. Obviamente, como dije en la clase del martes, esto no puede venir de Satanás, ¿no? Satanás te diría, seguí adelante con tu camino torcido. Y yo agradezco al Señor, hermano, porque estuve leyendo varias cosas a nivel personal. Nadie es profeta en su tierra, como dijo Yeshua. Enseñamos, hablamos, entregamos todo lo que el Señor nos da, pero parece que la gente, como en aquellos días del pueblo de Israel en el desierto, están endurecidos a la ley de Dios. Entonces el Señor en su misericordia está hablando directamente, hermano. Por eso es importante el tema que hoy vamos a abordar, reconciliarnos con el Señor, porque una persona a la cual el Señor le dice que no va a entrar en su reino es porque no está viviendo la palabra del Señor, es porque no está arrepentida, no está justificada, no está caminando en un cierto grado de santificación, por lo tanto no puede ser glorificado cuando suene la final trompeta. Gracias por la familia Fernández, gracias Señor, dicen, por este hermoso dueto que tú has elegido y seleccionado para que podamos aprender y vivir tu palabra. Saludos al hermano Guillermo Nay, al pastor Gustavo. Muchísimas gracias. Recuerden, hermano, que ustedes pueden hacer sus preguntas. Guillermo, toda la libertad para poder expresarte. Amén. Gracias, Gustavo. Gracias también por los saludos que estamos recibiendo. Me gustaría comenzar leyendo un pasaje que encontramos
La carta a los Efesios se encuentra en el capítulo 2 y voy a iniciar en el versículo 14. Dice la palabra del Señor, porque Él es nuestra paz, Él, Yeshua, Él, el Padre, que se hizo hombre para venir a salvarnos, que nos dio una salvación por gracia, no por medio de nuestras obras, sino por gracia. Esta gracia tampoco debemos enseñarla como lo enseñan, por ejemplo, los calvinistas, ¿sí? De que el Señor salva a quien Él quiere y pierde a quien Él quiere. Es la gracia irresistible. El Señor da su gracia irresistible a aquellos que Él escoge para salvación y no da su gracia irresistible a aquellos a los cuales Él escoge para perdición. No es ese tipo de gracia lo que nosotros estamos predicando. Estamos predicando la gracia, que es el perdón que el Señor nos otorga a un arrepentimiento, a un no rechazo de la propuesta del Señor de salvación. ¿Sí? Entonces, porque Él es nuestra paz para con Él, ¿sí? Que de ambos pueblos hizo uno, de que ambos pueblos nos está hablando aquí la palabra. Está hablando de Judá e Israel, está hablando de gentiles y judíos. De ambos pueblos hizo uno, ese uno es su congregación, es su iglesia, su quejilá, es el pueblo del Señor que tiene un nombre. Este pueblo es Israel, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades a la ley de los mandamientos. Aquí yo quiero detenerme, Gustavo, un minutito, porque es necesario explicar esta parte que en el original en griego que estamos, que es la base de esta traducción, no existe una coma luego de enemistades, y también la ley de los mandamientos está en un modo acusativo. Eso significa que debemos traducirla como a la ley de los mandamientos. Entonces, ¿qué es lo que el Señor está aboliendo en su carne? Se nos ha enseñado por muchos años que lo que el Señor abolió al morir en la cruz es la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Otros, bajo otra interpretación, dicen que lo que se abolió son las ordenanzas de hombres, etcétera, pero yo prefiero apegarme a lo que la palabra dice, y aquí lo que la palabra nos está diciendo es aboliendo en su carne las enemistades a la ley, la enemistad a la ley, porque fijémonos bien, ¿qué es lo que nos separa de Dios? ¿Qué es lo que crea cuando el Señor dice, no contenderá mi espíritu con el hombre? ¿Por qué su espíritu contiende con el hombre? ¿Qué es lo que crea esa ausencia de paz en esa relación entre Dios y el hombre? ¿Qué es lo que está creando ese conflicto? Es la transgresión a la Torá, es el pecado, es la desobediencia a la voluntad del Señor. Eso es lo que quita nuestra paz, eso es lo que crea un conflicto entre Dios y el hombre. Y por lo tanto, Dios propone perdonarnos, reconciliarnos con Él por gracia, ¿sí? Abolir esa enemistad que teníamos entre la voluntad del Señor y nosotros,
Eso es lo que Él está aboliendo en su carne para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. O sea, de ambos pueblos hace un solo cuerpo, un solo hombre, el nuevo hombre, haciendo la paz. Esto es lo que debemos nosotros comprender, que la paz no viene simplemente por habernos perdonado. Eso es el inicio del camino de la paz. ¿Sí? El perdonarnos las transgresiones, el perdonarnos el que prefiramos ir atrás de otros dioses, o el que prefiramos transgredir los mandamientos del Señor. ¿Sí? Ese perdón que el Señor nos da es el inicio, ¿sí? Pero la paz debe continuar. Entonces, lo que el Señor hace es abolir en su carne las enemistades a la ley. Y mediante la cruz, mediante la muerte en la cruz, reconciliar con Dios a ambos, a los que estaban lejos, a los que estaban cerca, a los gentiles y judíos, a los griegos y judíos, a la casa de Israel que se había perdido, y a la casa de Judá, porque él dijo: yo no he venido sino no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, a ambos reconciliar en un solo cuerpo, matando en ella, en la cruz, las enemistades. Entonces, ¿en qué parte de lo que estamos leyendo aquí se puede comprender que lo que el Señor mató en la cruz es la ley, la Torá? No es eso lo que está diciendo este pasaje. Sin embargo, es eso lo que se enseña en muchas congregaciones. El versículo 17 dice: y vino el Señor, vino Yeshua, vino como hombre, vino el Señor Dios Todopoderoso como hijo, como uno de nosotros, ¿sí? Y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, ¿sí? Los efesios, y a los que estaban cerca, Judá, porque por medio de él, Yeshua, los unos y los otros, gentiles, judíos, griegos, todos tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Todos tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Entonces, lo que él abolió en la cruz, lo que él abolió en su carne al morir, es las enemistades a la ley de los mandamientos que se expresan en ordenanzas. Otro pasaje que me gustaría también tocar es Romanos 8, versos 7 al 8. Dice: por cuanto los designios de la carne, ¿qué son los designios de la carne? Son los pensamientos, los propósitos, la intención, nuestras intenciones, la inclinación que tenemos, ¿sí? Una inclinación al mal tal vez, o una inclinación a lo que no agrada al Señor o va contra sus mandamientos. Estos son los designios de la carne, lo que la carne designa o impone, ¿sí? La vez pasada habíamos hablado de que el espíritu debe convencer a nuestra mente, a nuestra alma, ¿sí? Para que el alma domine y dirija a la carne. Pero lo que sucede en la práctica es al revés. La carne es la que impone, ¿sí? Es la que convence al alma para que el espíritu esté muerto, ¿sí? Y hacer entonces o que decidamos nosotros con la mente seguir los designios de la carne, o sea, la inclinación al mal. Entonces, aquí lo que dice en Romanos 8, 7 al 8, dice: por cuanto esos designios de la carne o
esa inclinación al mal, son enemistad contra Dios. De esto es lo que estamos hablando hoy. La reconciliación bajo la gracia, ¿sí? Pero la reconciliación en la voluntad de Dios, en la ley del Señor. Aquí dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios porque, y lo explica, no se sujetan a la Torá de Dios. Porque no se sujetan a la Torá de Dios. Estos son los que viven según estos designios, o sea, los que no se sujetan a la Torá de Dios, no pueden agradar a Dios. Eso es lo que nos dice literalmente Romanos 7:8. ¿Cómo es que por tanto tiempo se nos ha enseñado totalmente lo contrario? Eso es lo que creo que el Señor está haciendo en este tiempo, en este momento en el que nos encontramos. Tal vez más adelante, Gustavo, si es que el Señor así lo permite, podamos hablar más sobre escatología. Pero yo creo que estamos en un tiempo donde se ha retirado el misterio de la iniquidad, el misterio que hacía que esto permanezca oculto, ¿sí? Y por lo tanto se está dando a luz. O sea, estamos pudiendo comprender lo que la palabra realmente dice al haberse quitado ese misterio de la iniquidad. O sea, ¿por qué hasta ahora se había predicado siempre que la iniquidad, o sea, ir contra la ley es algo agradable? Eso es lo que se había predicado hasta ahora en las iglesias, ¿no? Que teníamos que comer sangre, morcilla, que teníamos que comer chorizos, salchicha, jamón, cerdo, que la circuncisión es la del corazón solamente, cuando el Señor, por ejemplo, dice que no, que en su morada no entrarán incircuncisos de mente, ni de corazón, ni de cuerpo, ni de carne, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en Colosenses 2:14, es otro verso que se presta para entenderlo de diferente manera, o sea, siguiendo el misterio de la iniquidad. ¿Sí? Acá dice, por ejemplo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces, ¿qué es lo que se había enseñado por mucho tiempo? Es que el Señor quita entonces las exigencias de la Torá y las clava en la cruz. Entonces, está todo ok, ¿sí? Quita como que él quita su voluntad. Su voluntad desaparece y por eso es que entonces nosotros estamos perdonados. Sin embargo, acá lo que dice es que él está a través del perdón que nos concede y por medio de la fe por la cual no rechazamos ese perdón, el Señor anula el acta de los decretos. No dice que está anulando la Torá, dice que está anulando un acta, una carta escrita. Para que los hermanos entiendan, sería el acta esa como la multa. Ese acta, exactamente, es la sentencia. O sea, cuando alguien es crucificado en un madero, como lo vemos que sucedió con Yeshua, se escribía el acta y se la clavaba en la cruz a esa acta, que es la sentencia o es la condena o es la causa de por qué causa esa persona está siendo condenada. Como hablamos la otra vez, querido hermano Guillermo, está la policía, hay leyes claras de tránsito, etcétera. Como los otros días, yo salí acá, tuve que hacer un trámite caminando, estaba un estacionamiento legal, pero uno se estacionó atrás y se fue. Creo que a vos te ha pasado, ¿te acordás, hermano Ignay, cuando te ponen el auto frente a tu portón de garaje? Y le pusieron, vino una grúa y ya le
le pusieron candado a la rueda. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley? La ley levanta un acta. La ley le da la potestad al policía, dentro de esa legalidad, de hacer una multa al que pasó un semáforo rojo, de llevarse el auto con grúa si estacionó en un lugar donde no se tenía que estacionar. Entonces, para que los hermanos entiendan, Colosenses 2:14, no está hablando que la ley fue abolida, fue anulada, fue clavada para siempre, sino que la ley expidió otro papel, que es un acta, una multa, una pena, una sentencia, como está diciendo nuestro hermano Guillermo. Claro, para que sea legal una condena, debe definirse qué mandamiento estoy transgrediendo, o sea, o entonces es totalmente ilegal, ¿verdad? O sea, si yo prendo a un ladrón, debo levantar un acta y en esa acta debe constar qué es lo que esta persona cometió por la cual está siendo llevada presa, por ejemplo, ¿verdad? En el caso de Yeshua, Pilato mandó escribir Yeshua Nazareno, rey de los judíos. Esta fue la causa de su condena. Esta es el acta de los decretos que estaba escrito contra Yeshua. Y le dijeron, no, cambia lo que está escrito, di que él dice ser el rey de los judíos. ¿Sí? Entonces, no que él es el rey de los judíos, sino que él dice ser, o sea, para transformarlo en una blasfemia, ¿sí? Pero él dijo, lo que está escrito, está escrito. Y tanto era profético lo que estaba escrito, que es un acróstico del Yod-Hei Vav-Hei, del nombre del Eterno. Si uno lee en hebreo, porque es esa acta de decreto que pesó sobre Yeshua, estaba escrita en hebreo, primeramente, en griego y en latín, ¿sí? Y en el hebreo, Yeshua ha-Notri, ha-Melech, Umelech ha-Yehudim, y rey de los judíos, o sea, Yeshua Nazareno y rey de los judíos. El acróstico son el tetragramatón, las 4 letras del nombre del Eterno. La Yod, la Hei, la Vav y la Hei. Entonces, lo que estaba escrito en la cruz, lo que se podía leer en la cruz, para aquellos que sabían hebreo, es Yahweh. ¿Quién estaba en la cruz? Yahweh, el mismo Señor Dios nuestro que prometió personalmente venir a rescatar a sus ovejas, es el que se encontraba en ese momento en la cruz. Entonces, lo que Colosenses 2:14 nos está diciendo es que cuando el Señor muere en la cruz, Él cumple con la condena que pesaba sobre nosotros, por lo cual anula el acta de los decretos que había contra nosotros, o sea, las acusaciones que nos condenaban. Esas acusaciones que nos condenaban fueron anuladas. ¿Pero para qué fueron anuladas? ¿Sí? O sea, ¿con qué propósito? Con el propósito de perdonarnos y que ahora nosotros estemos reconciliados con Él en la Torá, ¿sí? Reconciliados con Él en su voluntad para poder ser con Él un solo cuerpo, donde Él es la cabeza, ¿sí? Y nosotros somos sus miembros. Otro pasaje que podemos encontrar también en Gálatas capítulo 3, versículo 13, nos dice, el Mesías nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, interesante resaltar, hermano Guillermo, Gálatas 3:13,
hecho por nosotros. Por causa de nosotros. Por nosotros maldición, porque al no vivir la ley tiene la obligación de dar la sentencia, ¿verdad? Antes de que prosigas, hermano, me gusta dar ejemplos prácticos. La gente piensa que nosotros no creemos en la gracia, están muy equivocados, ya lo hemos enfatizado varias veces. Ya voy a los saludos, a las aclaraciones que ponen los hermanos. Un ladrón es atrapado, hay una sentencia. 10 años, 15 años, supongamos, lo que diga la ley de cada país, cuando están de acuerdo con eso. Amén. Hay leyes, ese ladrón o ese asesino o ese violador, etcétera, recibe una sentencia justa, ¿verdad? Ahora, cumple su sentencia, estamos hablando en el plano humano, ¿verdad? Cumple su sentencia, es libre, ya cumplió su sentencia, pero él sale y cree que porque ya cumplió su sentencia, puede volver a robar, a matar o a violar con toda libertad, creyendo que no va a tener de vuelta otra sentencia. Eso es equivocado. Y eso es lo que nosotros estamos tratando también de enseñar con, como decimos muchas veces, en una forma así un poco criolla, la gracia barata, ¿no? La gracia de oferta. La gracia te perdona, no tenemos la menor duda de eso, pero nunca queremos dejar de lado todo el plan divino de salvación. El Señor viene, te da su espíritu, coloca nuevamente la ley que uno transgredió en la mente y en el corazón, porque siempre la voluntad del Eterno será que nosotros vivamos de acuerdo a la ley, y la gracia nos quiere reconciliar con la ley, y nosotros no podemos o no deberíamos ser tan insensatos de volver a reincidir en el mismo error que hemos cometido, que de hecho, si hay tiempo, el libro de Gálatas también menciona que no volvamos a edificar lo que el Señor destruyó acerca de la vida de pecado, ¿verdad? O sea, la gracia del Señor también viene en un momento para sepultar al viejo hombre, para que vivamos en la nueva criatura, porque solamente la nueva criatura es la que puede vivir en amistad con el Señor. La vieja criatura en la carne obviamente siempre va a estar enemistada. Ya vamos a seguir un ratito con eso. Felipe Pereira, gracias por los saludos. Juan Bautista Galeano manda saludos. La familia Fernández dice: así será también en el tribunal, todos pasaremos por esto, para vida o para muerte eterna, obviamente. Ignacio López, el pastor, nos está también observando. Gloria al Señor. Robert Denis del Uruguay, que el Eterno nos bendiga. También Alberto Andrés Cabrera, Ramón y Mirta, qué lindo, que el Señor les bendiga. Samara Molinas, también el Señor les bendiga muy ricamente. Mi amada esposa también está mandando los saludos. Yo quisiera ir un instante, si me permitís, hermano, al libro de Santiago, y ya seguimos entonces con Gálatas 3:13, ¿verdad? Donde el hermano nos está señalando que el Señor nos salvó, nos liberó, nos redimió de la maldición de la ley, porque si usted no cumple la ley, hay consecuencias. Y para eso vino el Señor, eso es lo que estaba hablando nuestro querido hermano, ¿verdad? Vino a anular esas actas, no las vuelva a levantar. A mí me gusta hablar esto, ¿verdad? Porque yo digo, no podemos ser necios, porque si usted sigue siendo necio, usted va a ser las vírgenes insensatas que no van a entrar a las bodas. O sea, si ya sufriste no sé cuántas multas por pasar el semáforo rojo, por ir a alta velocidad, por estacionar donde se te da la gana, creo que debería llegar el tiempo, en la gracia del Señor, que entendamos de una vez por todas que debemos sujetarnos, que debemos someternos a la ley del Señor en amor bajo esa gracia, pero parece que somos bastante duros, como ayer algunos hermanos, gracias al Señor, quebrantados, confesaban en una reunión. Yo quiero llevarte a Santiago capítulo 4, la amistad con el mundo, el sistema del mundo. Tenemos que tomar una decisión, o la ley de Dios
o la ley de Satanás? ¿O el árbol de la vida o el árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿O la obediencia a la palabra del Señor o la obediencia a la serpiente? Santiago es una carta dirigida a la congregación, a los hermanos que tenían un corazón de doble ánimo, a los hermanos que estaban manchados en diferentes pecados porque transgredían la ley del Señor. Y Santiago, Jacobo, en el amor del Eterno y bajo la guía del Espíritu Santo, trae un mensaje de exhortación a la iglesia. Escúchenme bien, mis queridos hermanos. Escúchenme bien, gloria al Señor. A mí, ¿cuántas veces me han cuestionado desde el principio que vine a esta nación hace 24 años en el Paraguay y de que el Señor me dio el ministerio de enseñanza, de exhortación profética y de restauración? Solía decir, y lo digo muchas veces, el Señor me envía a traer un mensaje de exhortación para que la gente perdida dentro de las iglesias se salve. Escuche bien, hermano, yo sé que esto le molesta a mucha gente. Pero ayer justamente, hermano, en un determinado lugar, una niña, otra niña, un adolescente, una familia, otra hermana. Hermano, no estoy agrandando, yo no, que voy a venir a mentir acá, voy a transgredir la ley de Dios, me voy a ir para el infierno. El Señor está hablando, Él viene pronto, Él quiere reconciliarnos. El primer paso, como decía el hermano, es arrepentirnos, vamos a recibir la justificación. ¿Y qué? Quedó todo ahí nomás, volvemos otra vez a transgredir. Eso es lo que no le agrada al Señor. Y eso es lo que los hermanos y las congregaciones y los pastores y los líderes tienen que entender. Y yo les digo, hermano, a donde llegue este audio, mis queridos consiervos, lo digo con toda autoridad, ustedes son los principales opositores de la ley de Dios, y el hermano Guillermo tiene mucho para hablar de eso. El hermano Guillermo sí, no sé si va a hablar hoy, pero él tiene mucho para hablar de eso. Y quien les habla ni que hablar. Tenemos tanto problema de inmoralidad, de promiscuidad, de desobediencia, gracias a los pastores modernos del siglo XX y del siglo XXI, que han querido borrar del mapa la ley de Dios, que sigue siendo parte del plan de salvación. Santiago 4, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Ya hemos hablado, obviamente, tenemos este cuerpo de carne. ¿Se acuerdan cuando hablamos con el hermano Guillermo? Romanos capítulo 7. Pablo dice que él tenía una lucha, tenía la ley en su mente y en su corazón, pero él era vencedor. Él era vencedor porque él, con la unción y el poder del Espíritu Santo, ponía este cuerpo en servidumbre para obedecer a la ley de Dios, porque Pablo no fue un transgresor de la ley. Cuando él se convirtió, él, mi hermano, se afirmó en la ley de Dios. Él estaba bajo la gracia, afirmado en la ley de Dios, y por eso siempre habló de que había que respetar la ley de Dios. Dice, codician y no tienen. Si la gente codicia, hermano, porque no le da importancia a la ley de Dios. Esa es la pura realidad. Usted no me puede venir a decir, bueno, sí, le robé la propiedad, le robé el esposo, le robé la esposa, ¿verdad? Esa gente es gente que está bajo la ira de Dios, porque yo no me voy a ir de este programa cuando llegue el final sin decirles, ahí tengo algunos textos, también que el Señor me dio, porque la ley no solamente trae la maldición, como dice el hermano Guillermo en Gálatas 3:13, Romanos 4:15, porque la ley produce ira. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión, pero la noticia es que sí hay ley. Queridos creyentes, queridos cristianos, amigos y amigas que están escuchando, la noticia es que sí hay ley.
y que si no te reconcilias por medio de Yeshua con la ley de Dios caerá con todo su peso sobre tu vida, y de hecho va a caer en la segunda venida del Señor. Él va a separar a las ovejas y a los cabritos, y la ira de Dios caerá sobre un mundo de impíos y sobre creyentes que le dieron la espalda al Señor. Codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar, combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden conforme, como está diciendo el hermano. Los términos de la reconciliación no son como usted quiere en la carne, los términos de la reconciliación son conforme a la Torá. Y el primer paso para reconciliarse con Dios, mi hermano, es el arrepentimiento sincero. Y el segundo paso, mi hermano, es aceptar la voluntad del Señor y por medio del poder del Espíritu Santo empezar a vivir aquella palabra que nosotros despreciamos. Verso 4, 3, pedís y no reciben porque piden mal para gastar en vuestros deleites, algo que la ley obviamente no está de acuerdo. La ley nos marca cómo nosotros tenemos que vivir, no los deleites carnales, sino que tenemos que vivir a un nivel espiritual. O almas adúlteras. ¿Por qué son adúlteros? Porque aman el mundo, han despreciado la ley de Dios. Es por eso que los juicios de Dios cayeron tremendamente sobre el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel justamente tenía esta mala costumbre que hoy tienen también los creyentes: pisotear la palabra del Señor, abandonar los mandamientos del Señor. Muy rápidamente el pueblo de Israel dejaba atrás la ley de Dios. Dice, ¿no saben que la amistad del mundo se enemistad contra Dios? Lo que está diciendo nuestro hermano Guillermo. ¿Por qué estamos enemistados con el Señor? Porque seguimos codiciando, seguimos envidiando, y todo eso, todo esto que nos está hablando el capítulo 4 de Santiago demuestra claramente, yo se lo digo con otras palabras, que el pueblo del Señor está pisoteando la ley de Dios. Dice acá, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye el enemigo de Dios. Ser amigo del mundo, hermano, ya sabemos cuál es la ley del mundo, porque el mundo tiene sus leyes, el mundo tiene sus decretos: pasar por arriba a la gente, codiciar, robar, matar, adulterar, todo eso está muy bien para el mundo. Tienen sus conciencias cauterizadas, por eso no quieren la ley de Dios. Pero me extraña que el pueblo del Señor no quiera la ley de Dios. Porque sin la ley de Dios, hermano, nos vamos a desenfrenar. Ya vamos a volver en un rato a Gálatas 3:3 y todas las maldiciones van a caer. Eso es inevitable. Eso es inevitable porque la ley de Dios está para juzgar. La ley de Dios va a seguir dando sentencia. Entonces, hermano, el hecho de que el Señor haya anulado esas actas no las vuelva a levantar usted. Sí, abogado tenemos, perfecto, el Señor te va a volver a perdonar, por supuesto que sí. Pero también en esta temática tenemos que decir, porque tiene que haber un equilibrio, no podemos dar lugar tampoco al libertinaje, que toda la vida entro, salgo, desobedezco, obedezco, desobedezco, obedezco. No, hermano, no. Ya hemos hablado, la gracia de Dios te quiere perfeccionar, te quiere afirmar. Te voy terminando. Dice entonces el versículo 5, Santiago 4:5, o piensan que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, y recuerden que el Espíritu trajo la ley, nos anhela celosamente, pero es la mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpiad las manos, y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen vuestros corazones. Entonces, ¿cuál era el problema de esta congregación? Le costaba someterse a la ley de Dios. Estaban sometidos al mundo, al mover del mundo. ¿Qué dice la Escritura? El Espíritu del Señor, y pudiéramos decir, y la ley de Dios, porque todo es un mismo paquete, y la gracia de Dios nos anhela todo el tiempo celosamente, no un ratito, no en el momento del culto. Tenemos que vivir para la gloria del Señor. Hermano Guillermo. Sí, gracias, Gustavo. Caso práctico. Si yo soy mentiroso, ¿qué estoy transgrediendo? Estoy transgrediendo el mandamiento que dice no darás falso testimonio. ¿Sí? Por lo tanto, si yo estoy mintiendo,
entonces se levanta un acta con decretos en mi contra. O sea, el acta contiene el mandamiento que yo estoy transgrediendo. ¿Sí? Esta persona está dando falso testimonio. Ese es el acta de decreto que pesa contra mí, por lo cual yo no tengo salvación. O sea, voy directo a la perdición eterna. ¿Por qué? Porque se ha manifestado mi situación de caído, ¿sí? De apartado de Dios, se ha manifestado. Entonces, a partir de ahí, el Señor me extiende su mano, Él viene a rescatarnos, Él nos ofrece salvación, por gracia nos perdona esa acta que pesa sobre nosotros. Él vino a abolir esa acta que pesa sobre nosotros. ¿Cuál acta? La que dice que yo soy un mentiroso, que estoy dando falso testimonio. Entonces, si yo no rechazo ese perdón, si creo en el perdón del Señor, si creo que Él murió en mi lugar, lo que estoy haciendo es dar paso a la justificación del Señor. Él me considera justo porque me ha perdonado de mis pecados. Pero luego tenemos la santificación. Y la santificación no es simplemente que el Señor continúe perdonándome por ser mentiroso. Y yo entonces miento y miento y miento y miento y miento, porque así no viviría en santidad, viviría en pecado, ¿sí? Entonces, la santificación por gracia consiste en que el Señor nos da su espíritu para que ahora, guiados por su espíritu, tengamos la inclinación a servirle a Él, nos agrade hacer su voluntad. Esa sea nuestra comida y nuestro alimento. Esa es la santificación por gracia. Entonces, la santificación a partir de ahí consistiría en que yo no mienta más. ¿Sí? Desde luego que Sí, sí. hermano. Desde luego que Me sí. estaba recordando mientras hablabas, porque los creyentes piensan, y por un lado hay algo de verdad, sí, una justificación permanente mientras que yo permanezca también. Acordate, querido hermano y hermanos, lo que dice, si mal no recuerdo, Ezequiel 18, pero está en el libro de Ezequiel: al justo no le será contada su justicia el día que pecare, tiene que volver a empezar. O sea, lo que vos estás diciendo, ¿verdad? Está bien, esa acta de la mentira ya se fue, ¿verdad? Pero si yo levanto otra acta, otra vez tengo que buscar el perdón para esa acta. Debo buscar el perdón para esa nueva infracción. Exactamente. ¿Por qué el Señor dice, por ejemplo, que nosotros seremos juzgados por nuestras obras? Estamos hablando de personas salvas. Estamos hablando del tribunal del Mesías. Estamos hablando del momento en que nos presentemos delante de Él y seamos juzgados por cada palabra que hemos pronunciado. Así mismo. Y por nuestras obras. O sea, ¿por qué el Señor nos juzgaría por obras? ¿Para qué? Dice, si la obra de alguno se quemare. Entonces, obras que resistan o obras que resisten al fuego, obras que se queman. ¿Qué significa eso? Coronas que se pierden o que nadie tome tu corona, o por ejemplo los galardones. ¿Qué significa eso? Muchas personas hoy dicen, no, a mí no me interesa, yo siendo salvo ya es todo lo que necesito, pero ¿acaso te interesa en algo la voluntad del Señor? O sea, ¿por qué el Señor colocó en primer lugar galardones? ¿Por qué el Señor colocó coronas para ser colocadas en aquellos que le han seguido? ¿Por qué les dijo a los discípulos que ellos se iban a sentar sobre 12 tronos juzgando a las tribus de Israel? Entonces, si esa es la voluntad del Señor, ¿cómo yo puedo decir, no, a mí no me interesa eso, a mí no me interesa el trono, yo no quiero saber de corona, no me importan los galardones, realmente el lino fino, blanco y resplandeciente
me da igual. O sea, ¿te interesa la voluntad de tu padre o no te interesa la voluntad de tu padre? ¿Te interesa la voluntad del Señor, tu Dios, que murió en tu lugar, que te salvó? ¿O no te interesa la voluntad del Señor? Eso es lo que tendríamos que reflexionar. Y a eso yo, volviendo un poquito a Gálatas 3:13, ¿verdad? Cuando dice, el Mesías nos redimió de la maldición de la ley, muchos hoy lo enseñan como si fuese que Él nos redimió de la maldita ley, de la maldita ley, así. La maldita ley. Sí, vamos a quitarnos el Señor ya nos quitó ese yugo de la ley, ¿verdad? No lo volvamos nosotros a poner otra vez encima, como que el Señor nos quitó de la maldición. La ley es una maldición, eso es lo que se enseña hoy, ¿verdad? La ley es una maldición. Sin embargo, cuando nosotros meditamos en lo que dice realmente el pasaje, como por ejemplo Efesios 2:15 que leímos al inicio, aboliendo en su carne las enemistades a la ley de los mandamientos, las enemistades a la ley, esto hay que respetar. Acá está en caso acusativo. Yo dije modo al inicio, pero es caso acusativo en griego. El caso acusativo es a la ley, las enemistades a la ley. ¿Qué es lo que él abolió? Abolió a las enemistades a la ley de los mandamientos. Entonces, eso es lo que él abolió. ¿Qué es lo que de qué nos redimió? De la maldición que se encuentra en la ley para la transgresión a la ley. ¿Sí? El Mesías nos redimió de la maldición que se encuentra en la ley y que es la consecuencia del pecado. No es la ley la que es maldición. La ley contiene maldición o contiene una descripción de las consecuencias del pecado, y esas consecuencias del pecado es lo que entendemos como maldición. La ley apenas nos advierte cuál será la consecuencia, pero es la persona la que practica la infracción a la ley, ¿verdad? Deuteronomio 27:26, por ejemplo, dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Creemos en esa palabra. Creo que toda la cristiandad hoy se podría dividirse en aquellos que creen que esto es verdad, que Deuteronomio 27:26 es verdad, y aquellos que no lo creen dentro de la misma cristiandad, ¿verdad? Los que dicen ser seguidores del Mesías y creer en el Mesías. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley. Entonces, ¿qué debemos nosotros hacer? ¿Confirmar la ley? Decir sí, la ley es buena. ¿O debemos decir no, la ley es maldición? La ley ya pasó, la ley está abolida. O la Torá, el Señor nos redimió de la Torá. No, no es eso lo que dice, nos redimió de la maldición que se encuentra en la Torá, porque dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y todo el pueblo diga amén, o dijo amén, o dirá amén, así sea. Es correcto, creemos en eso. No fuimos, solo que no fuimos salvos por Yeshua de la maldición de quebrantar la Torá para volver a la antigua naturaleza que se deleita en quebrantarla. Creo que eso es obvio, ¿verdad? No fuimos salvos para volver a transgredir la Torá. No fui salvo de la mentira para volver a mentir. No fui salvo del adulterio para volver a adulterar. No fui salvo no fui salvo de desobedecer al Señor. No fui perdonado
por desobedecer al Señor para volver a desobedecer. Claro que sería obvio, pero debemos explicarlo aún hoy, debemos explicar eso. También hay personas que piensan o que tienen el concepto de que una vez salvos, o sea, perdonados por el Señor, anulada el acta de los decretos que le inculpaban, si desean obedecer, entonces caen de nuevo en una justificación por obras. Si desean obedecer, entonces tendrían que ser perfectos para obedecer perfectamente toda la Torá. Convengamos que no hay uno que sea perfecto, ni hay uno que no peque. Lo que nosotros estamos diciendo aquí es no que nosotros seamos perfectos en todo, sino que nosotros confirmamos las palabras de la Torá para hacerlas. En caso de que no la hagamos y nos arrepintamos, el Señor perdona. No nos estamos colocando como perfectos. Tampoco caemos, ahora que somos salvos, en la autojustificación o en la justificación por obras. Eso jamás estuvo en discusión, por lo menos en lo que Hermano, quiero hacerle una pregunta, Guillermo. Ahora vamos a leer algo interesante, Juan. Muy interesante lo que decís. La Biblia dice, Salomón dijo, obviamente no hay nadie perfecto, pero vamos camino a la perfección, dijo Pablo. Una pregunta, te estoy agarrando un poco de sorpresa ahora. Justamente un poco por estos sueños y visiones y mucha gente que ha tenido esta experiencia con Dios. En base a lo que está diciendo ahora, ¿por qué una determinada persona llegaría al momento donde el Señor le diga, fuera de aquí, hacedor de maldad? Bueno, ¿Qué viene a tu mente, a tu corazón? O sea, estamos diciendo, no somos completamente perfectos, pero va a haber gente salva, pero también va a haber gente que no va a ser salva. Según tu criterio, ¿qué pudieras decirle a los hermanos? Lo que viene primero a mi corazón es lo que está escrito. A ver. Respondamos con lo que está escrito. Y el Señor dijo, apartaos de mí, hacedores de iniquidad o de anomía o sin Torá, apartaos de mí, aquellos que son sin Torá, dice, porque no os conozco. Es por eso, es porque no os conozco. Para profundizando esa palabra, no os conozco, es porque nunca o casi nunca tuvieron comunión con el Señor. Yo estuve leyendo el martes en el estudio, cuando la gente se acerca, claro, cuando las papas queman, ¿no? Cuando venga el juicio, Señor, comimos delante de ti, bebimos delante de ti, pero que justamente ese es el problema. Que cuando Yeshua estaba enseñando, les entró la palabra por un oído y por el otro, ¿verdad? Y cuando viene el momento del juicio, dice, no, pero Señor, nosotros estuvimos ahí, pero ¿de qué manera estuvieron, verdad? Obviamente de una manera tan irreverente. Obviamente nosotros no estamos acá, es muy difícil. El juicio le pertenece al Señor, pero yo creo que obviamente una persona condenada es una persona, en primer lugar, no arrepentida sinceramente, no hay fruto digno de arrepentimiento. Por lo tanto, tampoco hubo deseo de abandonar el mundo, de abandonar el pecado. Entonces esa reconciliación no se pudo hacer posible. Dice Juan Bautista Galeano, nuestro querido hermano, amén, mi hermano, así es, por la liviandad de los mensajes de hoy en día, cada vez más es difícil someterse a la ley de Dios, justamente lo que estaba mencionando. Lo digo porque lo vivo en carne propia. Pone entre comillas, volví de comer algarrobas por 17 años, ¿no? Es el hijo pródigo. Y hoy anhelo con toda mi fuerza salvar mi alma y servir al Señor. Qué bueno. Amén. Pero la palabra que necesito para sedimentar mi fe, el amor y la obediencia, me es muy difícil sostenerme
Por eso agradezco al Eterno por siervos como ustedes que traen palabras de exhortaciones y nos hacen ver nuestra verdadera realidad. Gracias al Señor por sus enseñanzas. Para nosotros esto es un bálsamo, querido hermano Juan, porque con el hermano Guillermo pudiéramos llorar un poco en tus hombros y comentarte del gran rechazo. Tal vez mi hermano no lo quiera decir, cada uno tiene su carácter, yo respeto mucho el carácter de mi hermano Guillermo, es un gran compañero, una persona muy rechazada, nuestro hermano, quien les habla también, ¿verdad? Por eso agradecemos por el remanente que recibe la exhortación. Yo también, que yo recuerde, justamente le decía ayer a los hermanos, habré tenido algún momento, obviamente era joven cuando conocí al Señor, me habré retomado un poco en algún momento, pero tanto mi esposa y yo nos hemos ido sometiendo al Señor. Para nosotros una exhortación es un bálsamo. Nosotros no somos de aquellos que critican, que murmuran, mirá, vino Moisés, vino Elías, vino Chimele, vino Benagui. No, para nosotros una bendición. Como está diciendo nuestro hermano Juan, ¿verdad? Que nos vuelvan a colocar la ley de Dios en la mente y en el corazón, que nos vuelvan a colocar en el camino de la santidad. Para nosotros esto es una bendición muy grande. Si me permitís, hermano, quiero yo leer lo que vos pusiste también en el texto de Juan, capítulo 5, verso 14, cuando el Señor le exhorta, hablando de exhortaciones, Juan 5, 14, Yeshua nos manifestó el amor de una manera muy grande cuando vino a la tierra, si la sigue manifestando, pero mirá esto, en Juan 5, 14, después le halló Yeshua en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más. Es una advertencia del Señor que se repite, que ya vamos a estar viendo en otro lugar, para que no te venga alguna cosa peor. O sea, Yeshua la tenía, siempre la tuvo bien en claro, ¿verdad? La ley sigue vigente. Si está diciendo no peques más, es porque el ser humano peca contra una ley, que es la ley de Dios, ¿verdad? Si no hubiera ley, no habría pecado. Y por eso vino la ley del Señor, ¿verdad? Que algo de eso tengo reservado que quiero leer con ustedes. Juan capítulo 8, versículo 11, muy conocido, por cierto, ¿verdad? Cuando el Señor le habla a la mujer adúltera, ¿verdad? Juan 8:11, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Yeshua le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Acompáñeme ahora a Hebreos capítulo 2, un ratito. Familia Fernández dice amén, mi hermano Juan, el remanente no dobla sus rodillas, oremos por los siervos verdaderos, porque escasean, y es una realidad, tristemente. Y no solamente que escasean, permítanme, ¿verdad?, decir algunas cosas que están fuertemente en mi corazón hace mucho tiempo, mientras busca Hebreos 2:1. Particularmente yo trato de formar siervos del Señor, pero hoy estamos llenos, y no se enojen conmigo, reciban la exhortación, de una generación de cobardes. Dan vergüenza a los creyentes de hoy en día, hermano. Yo me tengo que mover a veces un poquitito. Hay gente que no puede predicar, no, pastor, no demasiado, no, 15 minutos, no quiero predicar. Cobardes. Hermanos, el reino de los cielos de los valientes, todo nada. Tenés 10 años, 15 años, 20 años, ¿qué estás haciendo para el Señor? No evangelizar, no va al hospital, no va a la cárcel, no va a la plaza, no va a tu familia, estás de brazos cruzados, comiendo papas fritas y panchos, engordando. Llegó la hora de manifestar los dones. La gente, hermano, yo veo la comparación de 37 años atrás ahora y tienen terror, ¿verdad? O surge, como dice el hermano Juan, o surgen los falsos predicadores que a eso le encanta a la gente. Jeremías, justamente estuve leyendo ayer, los que endulzan el oído, para eso no hay problema. O no quieren tomar compromiso porque sabe que se le viene brava, porque cuando uno predica tiene que vivir lo que predica, ¿ven? Cuando uno predica tiene que vivir lo que predica, como dijo el hermano, la ley hay que vivir, la verdad, no nos llevará tiempo, nos costará, tendremos que arrepentirnos, pero la ley no está puesta para ponerla simplemente en un cuadrito. Hebreos 2:1. Entonces, hermano, comprométase con el Señor.
No es cuestión de escuchar Robert Dennis, pero sabemos que todo lo que la ley dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Asimismo, ¿verdad? Debemos reconciliarnos con la ley, si no vamos a quedar bajo el juicio de Dios. Y la única manera de hacerlo es por medio de Yeshua. Ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, tal cual. Tal cual, lo está reafirmando, es algo que ya veníamos diciendo en otras clases. Hebreos 2:1, por tanto es necesario que con mayor diligencia, responsabilidad, atendamos a las cosas que hemos oído. Recuerden que el autor de Hebreos todavía no estaba en el canon del Evangelio. ¿De qué cosas se está hablando que hemos oído? La ley de Dios. No sea que nos deslicemos, dice ahí la palabra del Señor, porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, se está refiriendo al monte Sinaí, donde estuvo Yeshua mismo y también los ángeles. Eso lo podemos comprobar luego en Gálatas 3 cuando esté leyendo. Hebreos 2 dice, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Libro de Hebreos, Nuevo Pacto, está diciendo que toda transgresión, como también leyó nuestro hermano anteriormente en Deuteronomio 27:26, o Gálatas 3:13, va a recibir la transgresión, la maldición de esa transgresión a los mandamientos del Señor. Recibió justa retribución. Ah, no, el Señor no me puede castigar, pero por favor, hermano. Dios al que ama castiga, disciplina para que seamos partícipes de su santidad. Y si ya con eso no queremos escuchar, como dice el libro de Levítico, te castigaré 7 veces más. Y si no quieres escuchar, te castigaré 7 veces más. Y si no quieres escuchar, te castigaré 7 veces más hasta que seas eliminado totalmente. Verso 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hay que conectar, hermano. Acá salvación tiene que ver con la transgresión, porque viene hablando de eso. Hay que respetar el capítulo. Hay que respetar el contexto, ¿verdad? Esa ley, esa palabra que vino por medio de los ángeles en el monte Sinaí, recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros? Se está refiriendo a que si nosotros no prestamos atención o nos deslizamos de la palabra entregada por el Señor en el monte Sinaí, vamos a tener problemas, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, los profetas, los apóstoles, etcétera, etcétera. Gálatas 3:19, y después de esto pasamos nuevamente con nuestro querido hermano Guillermo. El propósito de la ley está bastante bien subtitulado dentro de todo acá, la Reina Valera. Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿No? Esta es la gran pregunta que los creyentes se hacen hoy en día, ¿no? ¿Para qué sirve la ley? ¡Qué pesado! ¿Eh? No, la ley es maravillosa, son las cartas de papá. Es la ley de amor. Es la justicia que el Señor magnificó. Fue añadida o fue dada o fue revelada a causa de nuestras transgresiones, porque como está escribiendo bien, gracias querido hermano Robert Dennis, si no hubiéramos tenido la ley, que la ley no fue dada solamente en el Sinaí. A ver, entendamos esto, la ley está desde el principio, es el árbol de la vida. No entenderíamos cuáles son nuestras faltas. Yo ayer tuve que exhortar con amor a hermanos, a los niños, inclusive, bueno, si el Señor te mostró que vos te quedabas, vos tenés que preguntarle al Señor, ¿por qué te quedás? ¿Se entiende lo que estoy diciendo, queridos hermanos? O sea, si el Señor te está revelando, Él quiere que profundices con Él. Me estoy quedando, no sé, porque soy adúltero, sigo robando, sigo mintiendo, sigo siendo un soberbio. A ver, el Señor es claro, el Señor no da vueltas con nosotros. Por lo menos conmigo no lo hace. Mira, Gustavo, esto está mal, esto hay que corregirlo por medio de la palabra o confirmando en una revelación que está de acuerdo con la palabra sobre mi corazón. Dice acá entonces, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Quiere decir, Gálatas te trae más luz. Había ángeles, pero estaba Yeshua, estaba el mediador ahí. Por supuesto que estaba el mediador, porque Yeshua es el dador de la ley, hermano. Yeshua es el dador de la ley y de la gracia, las dos cosas a la vez. Luego, verso 20, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno,
Luego la ley es contraria a las promesas. Por supuesto que no, en ninguna manera. La ley no se contradice con la gracia no se contradice con la ley. Ese fue el primer mensaje que nosotros estuvimos enseñando. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, hubiera sido maravilloso en todo caso. Agrego yo, es una añadidura mía. ¿Por qué es necesaria la gracia? Lo enseñó el hermano Guillermo en la primera clase, repase. Porque se desobedeció la ley. Porque lo que estamos viendo en Hebreos 2, hubo una transgresión a los mandamientos del Señor. Entonces, obviamente, tuvo que venir la gracia. De hecho, la gracia también ya estaba preparada desde el principio, porque el Señor ya sabía, Él es omnipotente, omnisciente y omnipresente, y ya sabía que Lucifer se iba a revelar, que Adán y Eva se iban a revelar y que todos nosotros nos íbamos a revelar, ¿verdad? Pero obviamente que si un ser humano pudiera vivir la ley de Dios, sería justo, ¿amén? Sería justo, por supuesto que sí. Y también, si no hubiera cometido ninguna transgresión, también deberíamos decir que si está llegando a cumplir toda la ley, como era Adán y Eva antes de la caída, es también por la gracia de Dios. Porque sin la gracia de Dios no se puede vivir, obviamente, la palabra del Señor. Verso 22, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Yeshua fuese dada a los creyentes. O sea, obviamente, ahora que hay transgresión, la única manera de recibir la justificación es por medio de esa promesa, no hay otra. No hay otra, ¿verdad? La justificación a través de Yeshua nos perdona, expía nuestros pecados y vuelve a colocarnos en el camino correcto. Verso 23, pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley. La ley es nuestro ayo, es el pedagogo que nos iba enseñando los primeros pasos, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada y que ya ha sido revelada. Por supuesto, necesitamos tener fe en Yeshua, confiar en Yeshua, en su sacrificio. Él nos va a perdonar, pero como enseñaba el hermano, esto no es rienda suelta para entrar en el libertinaje. Por supuesto que no, ¿verdad? Teníamos que esperar la promesa, porque sin esa promesa no había posibilidad de redención, ¿verdad? La ley cumple su objetivo. La ley te bendice o te maldice, ¿verdad? Pero la salvación tiene que venir, obviamente, por medio de Yeshua. Verso 24 hasta el 29, ya voy. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Yeshua. Entonces, ¿está mala la ley? ¿Cuántos están agradecidos por la ley? Yo estoy agradecido porque la ley, ¿a quién me lleva? ¿A quién me lleva? La ley dice, mira, yo tengo que aplicar sentencia, pero te voy a llevar a Yeshua. Entonces, la ley es buena. La ley te lleva a Yeshua para que puedas recibir el perdón de los pecados. Es un buen amigo, la ley. Es un buen ayo, ¿verdad? Está cuidando de nosotros también para llevarnos a Yeshua a fin de que fuésemos justificados por la fe, porque la ley, si lo hablamos de esta manera en términos de amistad, la ley sabe que el único que te puede justificar es Yeshua. Entonces la ley no es mala. La ley no es mala. Voy terminando, pero venida la fe, ya no estamos bajo ese ayo. Esto puede ser malentendido. Uno dice, viste, ya nos despojamos de la ley. No. Estamos bajo la jurisdicción de la gracia, reconciliados con la ley bajo la gracia. Antes, obviamente, estaba allí la ley dando la sentencia, aunque también en el Antiguo Testamento había justificación por medio de la sombra, que eran los sacrificios expiatorios que apuntaban a la persona de Yeshua, por supuesto. Pues todos son hijos de Dios por la fe en el Mesías. De eso no hay discusión. Se da cuenta que nosotros creemos en la gracia. Todos somos hijos de Dios por medio de la fe, porque todos los que habéis sido bautizados, sumergidos en Yeshua, de Yeshua, están revestidos. Y si usted está revestido de Yeshua, obviamente usted tiene que ser un observante de la ley, porque Yeshua no vino a anular la ley. Él era la ley en persona y la gracia también en persona. Las dos cosas se conjugaban en la vida de Yeshua. Si estás revestido de Yeshua, vas a amar la ley como Yeshua amó la ley. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno
uno en el Mesías Yeshua. Y si ustedes son de Yeshua, ciertamente son linaje de Abraham son y herederos según la promesa. Querido hermano, paso contigo. Sí, creo que nos falta un poquito ver a la Torá como Yeshua manifestado. Amén. Amén. ¿Sí? Él es la palabra hecha carne. Él es el verbo que tabernaculizó entre nosotros. Si Él es la palabra, Él es la Torá, porque la palabra es la Torá. Esa palabra que conocían los discípulos era la Torá. Eran los profetas, eran los salmos, los escritos. Esa palabra es Yeshua. Cuando esa palabra nos amonesta o nos advierte de maldición, entonces es un ayo, porque nos está enseñando lo que no debemos hacer. Pero cuando esa palabra, cuando vivimos en esa palabra, por decisión, por inclinación, porque Dios nos llevó a vivir su palabra, entonces estamos viviendo en la voluntad del Señor, por lo tanto, en su Torah, por lo tanto, en Yeshua. Estamos viviendo en Él. Quiero leer algunas frases de el parecer de Yeshua sobre la Torah. ¿Cuál es su parecer? ¿Cuál es su opinión? ¿Qué es lo que Él nos dijo de la Torah? Juan 5:14 y 8:11, Él dice, no peques más, no transgredas más la Torah. Mateo 23, del 2 al 3, dijo Yeshua mismo, en la cátedra de Moisés o en la silla de Moisés, donde predican a Moisés, se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Entonces, todo lo que aquellos que estén predicando de Moisés, de la Torá, os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Muy distinto a lo que se enseña hoy. Hoy se enseña que la Torá dice una cosa y los evangelios otra. Se hace una división hoy en la palabra del Señor. ¿Sí? Se hace como que la ley es una maldición y los evangelios son una bendición. Los evangelios, la buena noticia es que el Señor, a través de su plan de redención, a través de su muerte en la cruz, nos coloca en su Torá. Esa es la buena noticia. Mateo 15:6 dice, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Imagínense, la tradición de los hombres que invalidan el mandamiento de Dios. ¿Dónde se encuentra el mandamiento de Dios? En la Torá. Quiere decir que si hoy invalidamos la Torá, estamos haciendo lo mismo. Tradición, porque desde allá atrás, desde lo que nos enseñan que son los padres de la iglesia, los padres son Abraham, Isaac y Jacob, pero a nosotros nos enseñan que los padres son San Agustín, etc. Entonces, desde aquella tradición es que se invalidan los mandamientos de Dios. Eso es lo que nos enseñan hoy. Mateo 15:9 dice, en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, ¿cómo honraríamos al Señor? Enseñando como doctrinas
mandamientos del Señor, mandamientos de Dios. Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Estamos hablando ya de lo más elevado que encontramos en la Torá, que es el amor a Dios y el amor al prójimo. Aquí nos está diciendo Yeshua, el que tiene mis mandamientos, y no son otros mandamientos distintos a los que encontramos en la Torá, como si fuese que hay una ley en la Torá y otra en los evangelios, como si fuese que en los evangelios podemos encontrar ahora la ley del Mesías. Muchos dicen que la ley del Mesías es otra ley, sin embargo, es la misma Torá. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Quién es el que ama a Yeshua? Aquel que dice tener sus mandamientos y desear guardarlos, o aquel que enseña que los mandamientos están abolidos y ya no están para ser guardados. ¿Quién es el que le ama? ¿Aquel que dice que el domingo es el día del Señor? ¿O aquel que concuerda con lo que dice la Torá y manifiesta que el Shabbat es el día del Señor? ¿Quién es el que le ama? Yeshua dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Ese es el que me ama. ¿Dónde el Señor mandó guardar el domingo, por ejemplo? ¿Dónde está ese mandamiento? Entonces, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Juan 14:23 dice, respondió Yeshua y le dijo, el que me ama, o sea, el que tiene mis mandamientos y los guarda, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Por esto, muchas personas que se dicen cristianas, luego el Señor, como vimos anteriormente, como conversamos con Gustavo, el Señor lastimosamente les deberá decir, apartados de mí, no os conozco, porque el Padre no ha venido a él y no ha hecho morada con él. ¿Por qué? Porque no tiene su palabra, no tiene sus mandamientos, no los guarda. Resumiendo, no ama al Señor. Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la Torá o abrogar a los profetas. No he venido para abrogar, abolir, acabar con ellos, sino para darle cumplimiento. Eso es lo que debemos entender y ser imitadores de Yeshua en esto. Segunda de Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, también se enseña que la Torá o guardar la Torá produce esclavitud, mientras que el Espíritu y andar en el Espíritu es libertad. ¿Sí? Libertad es redención, es salvación, es la oportunidad que el Señor nos da de ser libres del pecado, de la inclinación al mal, de transgredir la Torá para andar en sus mandamientos y ponerlos por obra. Esa es la libertad. La esclavitud es la inclinación al mal. No es la Torá la esclavitud. No es la ley la que esclaviza, es el pecado el que esclaviza. Es la desobediencia, es la que trae la muerte. El pecado es el que trae esclavitud. Eso lo encontramos en Juan 8:34 y Romanos 6:16 y 18. Dice el Salmo 119, 44 al 45, guardaré tu Torá siempre
para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. El salmista no dice, seré esclavo ahora de la ley o de la Torá, que es una esclavitud o una carga pesada, sino que dice que andaré en libertad. Esa es la verdadera libertad. Ahora somos libres para guardar la palabra del Señor, para hacer lo que a Él le agrada. Juan 8, 31 al 32 dice, dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces la verdad libera, la verdad liberta, la verdad salva. Él es la verdad, pero también Él es la palabra. Él también es la Torá y los profetas, porque la Torá y los profetas dan testimonio de Él. Santiago 1, 22 al 25 dice, sed hacedores de la palabra, no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea que hay un engaño en oír solamente y no poner por obra. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, en la perfecta Torá, la Torá de la libertad, aquí nos está diciendo que no es la Torá la que esclaviza, sino que la Torá es la que da libertad, y persevera en ella, no siendo oidor solamente, y menos todavía un oidor que se olvida luego o que es olvidadizo, sino siendo hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Este será bienaventurado. La ley no esclaviza, no ata, la ley liberta. Será manifiesto que andamos en libertad cuando Dios obre sus mandamientos en nosotros, sus obras, las obras que Él preparó de antemano. Segunda de Corintios 3:18 dice, por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esta es la voluntad de Dios, dice Primera de Pedro 2, 15 a 16. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. ¿Qué es hacer lo malo? Es la transgresión a la voluntad del Señor. Como siervos de Dios. Entonces, haciendo bien como siervos de Dios, guardando su palabra como siervos de Dios. No sé, Gustavo, si se está comprendiendo lo que estoy intentando. Realmente la palabra del Señor es luz. Estoy intentando transmitir, ¿verdad? Te quería transmitir, hacemos un pequeño parate ahí. El hermano Robert Denis de Uruguay pregunta en Mateo 19:16. Realmente no lo tengo muy en claro. Cuando Yeshua le habla al joven rico, Mateo 19:16, le habla de todos los mandamientos, dice si es que podemos explicar, si es que tenemos alguna respuesta, por lo cual Yeshua no menciona ahí el tema del Shabbat. La verdad que nunca lo he profundizado. Imagino porque por ahí no era el inconveniente del joven rico, ¿verdad? El inconveniente de él era otra cuestión, ¿no? La codicia, la avaricia. ¿Tenés algo al respecto de ello? Si no, tenemos que reconocer que para la próxima. Quiero decir varias cosas sobre ese punto. Primero, Yeshua no mintió. Amén. No mintió, le dijo la verdad.
¿sí? ¿Quieres ser salvo? Guarda los mandamientos. Amén. Ahora, ¿puedo yo ser salvo guardando perfectamente y sin pecar nunca en toda mi vida todos los mandamientos? No. Obviamente que no. Entonces, los mandamientos me llevan a Yeshua. Sí, el único tema, vos me conocés, hermano Guillermo, sobre esto siempre quiero ser muy equilibrado. Estoy contigo en lo que decís, estoy contigo totalmente, porque lo escribió Salomón, ¿verdad? No hay hombre que no peque, ¿verdad? Mi único, digamos, inconveniente con cierto tipo de hermanos, por eso hay que tener mucho cuidado con las palabras, ¿verdad? Porque uno no quiere que uno se dispare ni para un lado ni para el otro, ¿verdad? Los extremos son peligrosos y ahí justamente en Mateo 19 le dice para que seas perfecto, ¿verdad? Pero obviamente eso hay que interpretarlo, como dijo Pablo. Pablo mismo no decía que era perfecto, dice que él iba camino a la perfección, ¿verdad? Evidentemente, por más que estemos en Yeshua, porque a ver, seamos sinceros, y yo creo que con esto ya podemos ir redondeando más algo más, encontramos gente muy espiritual, ¿no? Nosotros creemos que tenemos cierta espiritualidad, pero a ver, tal vez ayer o la semana pasada cometimos algún pecado, no me gusta decir un error, algún pecado, ¿verdad? Gracias al Señor, también por otro lado, y es por eso que quiero hacer esta aclaración, podemos decir que hace mucho tiempo que, o años que no estamos cometiendo también cierto tipo de pecado, lo cual eso es muy bueno, ¿verdad? Lo cual eso es muy positivo, ¿verdad? Porque eso indica que nos estamos llenando más del Señor, ¿verdad? Entonces, quiero que ambas cosas se puedan recibir con claridad, porque yo escucho, justamente comentaba esto, oraciones en donde, y Señor, y tú sabes que soy débil, que no somos perfectos, pero en el fondo parece que vos lo que estás escuchando es que esa persona está diciendo, mira Dios, no soy perfecto y mañana me tiro de vuelta a la pileta del pecado, ¿verdad? Cuando hemos leído en Juan 5, en Juan 8, que el Señor le dice al paralítico y que había sido sanado y a la mujer adúltera, vete y no peques más. O sea, yo creo que la justificación y la gracia también trae la victoria sobre el pecado. Tenemos que tener todo el compendio en la cabeza y trae la libertad, como estaba diciendo nuestro hermano. Por supuesto que debemos reconocer que hay momentos, la culpa no es de Dios, por supuesto. Tampoco culpar a los pastores y a la iglesia, ¿no? Como muchos suelen hacer. Hay momentos donde lastimosamente tenemos que reconocer nuestro pecado, donde nos debilitamos nosotros en la fe por una sencilla razón. No estamos obedeciendo también, esto sería lindo también hablar, ¿no? No estamos obedeciendo ciertos mandamientos, porque, a ver, hay mandamientos que dice que tenemos que orar, hay mandamientos que tenemos que buscar la presencia del Señor, porque por el Espíritu hagan morir las obras de la carne. Entonces, el pecado también toma control de nuestras vidas, porque, como leía en Hebreos capítulo 2, nosotros nos deslizamos, nosotros nos movemos de Cristo, nos movemos de Yeshua, y entonces otra vez vuelve a aflorar la carne. Yo estaba leyendo estos días, por ejemplo, Yeshua está en el Getsemaní, se retira a orar, viene un momento muy difícil, le dice a los discípulos, oren conmigo, orad y velad para no entrar en tentación. A ver, hermano Robert, gloria al Señor. Y 3 veces ellos se quedan dormidos, eran muy inmaduros espiritualmente hablando. ¿Y qué dice, verdad? El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, la carne es fuerte para pecar, pero la carne es débil muchas veces para buscar al Señor. Y para eso también hay disciplinas, mandamientos, ordenanzas. Porque, a ver, cuando Yeshua te dice que hay que orar y velar, yo lo tomo como un mandamiento también eso. Yo lo tomo como una ordenanza de parte del Señor para que nosotros no cedamos a la tentación, para que nosotros podamos
mantenernos en la ley de Dios. Alguien me preguntaba estos días cuál hubiera sido la diferencia, ¿verdad? Obviamente, Yeshua iba a ser crucificado, eso está escrito. Pero la diferencia hubiera sido, por ejemplo, que si los discípulos obedecían a esa ordenanza de orar y velar, no hubieran traicionado al Señor un tiempo como lo hicieron. Y luego entendieron, luego obviamente ellos aplicaron la ordenanza del Señor cuando el Señor murió y resucitó. Los apóstoles se convirtieron en hombres de oración y evidentemente por eso se pudieron mantener en el camino del Señor. Entonces, me gusta hacer todas las aclaraciones correspondientes, hermano, porque sí, pecamos, pero también podemos decir que no pecamos. También podemos decir que no pecamos en todo, ¿verdad? Porque yo, hermano Guillermo, te conozco, sos marido de una sola mujer, bendito sea el nombre del Eterno, ¿ver? Te conozco, no le robás al Señor. Entonces, también en medio de esta enseñanza quiero resaltar y confesar la victoria del Señor. Amén. Gloria a Dios. Podemos ver un poquito más. Gustavo, sí. Quería terminar con la segunda parte de la respuesta al hermano. Sí, por favor. Acá está esperando. Amén. Sí. Por un lado, lo que ya dije. Por otro lado, se toma como que Yeshua, al mencionar los mandamientos, dejó de mencionar el guardar el Shabbat. Y como dejó de mencionar guardar el Shabbat, entonces el razonamiento hoy es de que eso está validando de alguna manera que entonces el cuarto mandamiento ya pasó o está abolido o no es importante para Yeshua, por lo menos. Claro. Siendo que él mismo dijo, yo soy el Señor del Shabbat, ¿verdad? Pero ese es el razonamiento que escuchamos muchas veces. Ahora, oh sorpresa, tampoco Yeshua enseñó en ningún lado que el domingo es el día del Señor. Tampoco encontramos en toda la Torá o en todos los escritos, en todos los profetas o en todo el Nuevo Pacto que haya algún mandamiento de guardar el domingo. No lo encontramos. Entonces, es una regla. Naturalmente, el hecho de que en ese capítulo no esté, no es un indicativo de que el Señor lo anuló, porque en otras partes podés encontrar la confirmación de eso, ¿verdad? Por ejemplo, sí, en Juan 15:10 dice Yeshua, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, ¿de quién son los mandamientos en realidad? Los mandamientos de Yeshua son los mandamientos del Padre, no son otros distintos. Entonces, si nosotros guardamos los mandamientos de Yeshua, vamos a permanecer en su amor, como un hermano nuestro, hermano nuestro, digo, considerándolo como un Ben Adam, como un hijo de Adán o como un hombre, como un humano. Entonces ahí él sería como un hermano nuestro. Y si lo consideramos nosotros siendo la Kehilá, la iglesia, la congregación, entonces él es marido nuestro. Entonces él es hermano, pero también es marido, pero también es padre. Él dijo, no os dejaré huérfanos, ¿verdad? Entonces, él dice que sus mandamientos son los mandamientos del Padre. No son otros mandamientos distintos. ¿Cómo él permanece en el amor del Padre? Guardando sus mandamientos. Dice, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, deseamos permanecer en el amor del Señor. Deseamos permanecer en el amor de Yeshua. Amén, queridos hermanos. Estoy viendo que tenemos problemas en la señal. No puedo ver todos los comentarios. Gracias al pastor Jara. Algo está pasando. Varios hermanos dijeron que no le estaba llegando muy bien la señal.
Queridos hermanos, queremos agradecer al Señor por este tiempo. Realmente todos estamos aprendiendo mucho. La importancia de la ley, solamente termino ya con esta reflexión, ¿no? Hay un ataque a la ley tan grande, hermano. Y algunos la atacan con tanta irreverencia como están muy confiados, mira, no me va a pasar nada. Yo soy de otra idea y lo quiero dejar bien plasmado en esta hora, ¿verdad? Es lo mismo que usted me diga, voy a ir a asaltar un banco y no me va a pasar nada. Yo tendría mucho temor de ir a asaltar un banco, no sea que el policía que está en la puerta tenga muy buena puntería y me pegue un tiro en el cerebro o en el corazón tratando de defender el banco. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Yo veo ese atrevimiento, esa carnalidad, lastimosamente vuelvo a repetir, por culpa, por gran responsabilidad de los mismos consiervos, algunos engañados, otros conscientemente que pisotean, que trituran la ley a cualquier precio para levantar una gracia barata. Entonces, hermano, la ley, la gracia es todo un paquete. Yo tendría mucho temor, o sea, es más, en mi conducta de vida, si yo transgredo un mandamiento, porque como está diciendo el hermano Guillermo, podemos ser falibles, iría corriendo al mismo instante a pedirle perdón al Señor. ¿Se entiende esto, Guillermo? ¿Se entiende? Yo creo que iría urgentemente. Ese debería ser en realidad nuestro comportamiento. No esperar a un año a arrepentirme, porque no sé lo que puede pasar mañana, ¿verdad? O sea, comenzamos hoy hablando, hay actas. Bueno, lastimosamente, si mañana levanto un acta, que también mañana mismo les pueda dar de baja esa acta, ¿se entiende? No dejar esa acta ahí que me siga apuntando, que tiene una sentencia, ¿no? Como viste las películas antes de Far West Buscado. Hay una sentencia. Si yo no quiero ser buscado por la ley para que la ley me dé la sentencia y la ley traiga la ira de Dios justamente sobre mi vida, tengo que ir al tabernáculo, al atrio, al altar del holocausto y tengo que vivir humillado delante de la presencia del Señor. Ahora, el hecho de que yo esté diciendo esto, por favor, no se entienda que, bueno, listo, pastor, ya entendí, voy a pecar todos los días y entonces todos los días voy a ir corriendo al altar. No, tampoco te estoy diciendo eso, ¿verdad? Abogado tenemos, ¿verdad? Si hemos levantado o se ha levantado un acta contra nuestras vidas, pero también, por otro lado, vuelvo a reiterar, confiemos en la victoria del Señor. El Señor tiene una nueva vida para nosotros. Y esa nueva vida y esa nueva creación implica andar en el Espíritu, y el Espíritu te va a ayudar a vivir la palabra de Dios, la ley de Dios, y podemos llegar a decir que si bien hasta que suene la final trompeta no seremos 100% perfectos, pero vamos a dejar atrás muchas cosas. De eso no tengo la menor duda, ¿verdad? Porque yo no quiero dar un lugar al pecado, abrirle la puerta al pecado, sí, siéntense con nosotros, coman con nosotros, no. Al pecado hay que despojarlo, dice también el autor de Hebreos. Entonces, toda mi gratitud al Señor, gracias hermano Guillermo, no sé si la última cosita querés agregar o despedirte ya de la amada audiencia. Me gustaría agregar, sí, por favor, un minutito. Sí. Quiero hablar 7 puntos y 7 puntos sobre la Torá. ¿Qué produce la libertad? ¿Qué produce la Torá y qué es la Torá? La Torá produce libertad. Salmo 119, 44 al 45 y Santiago 1 al 25. La Torá produce gozo. Salmo 19, 8 y 119, 47. La Torá convierte el alma. Salmo 19, 7. La Torá produce fruto. Salmo 1, 2 y 3. La Torá trae bendición. Deuteronomio 28, 1 al 14. La Torá produce alabanza y admiración de otros. Deuteronomio 4, 6 al 8. La Torá produce deleite.
Salmo 119, 70. Por tanto, ¿qué tipo de Torá tenemos? ¿Qué tipo de ley tenemos? La Torá de Elohim es perfecta. Salmo 19, 7. La Torá de Elohim es pura. Salmo 19, 8. Hay maravillas en la Torá. Salmo 119, 18. La Torá de Elohim es verdad. Salmo 119, 142. La Torá de Elohim es la herencia de la congregación de Jacob. Deuteronomio 33, 4. La Torá de Elohim es justicia, misericordia y fe. Eso está en Mateo 23, 23. La Torá de Elohim es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Eso está en Romanos 7, 12. Entonces, para que podamos tener un concepto diferente de lo que nos han enseñado sobre la Torá de Elohim. Por último, yo también, ya que el hermano, así cerramos bien, Efesios 2, 12 y 13. Habíamos leído en Gálatas anteriormente, capítulo 3, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Yeshua. Porque solamente Yeshua puede reconciliarnos con su verdad, con su ley. Efesios 2:12, en aquel tiempo estaban sin Yeshua. Ahí está el problema, sin Yeshua. Y yo me pregunto, hermano, sé que no podemos terminar, la última puntada. Si no estás reconciliado con la verdad de Dios, te lo digo de esta manera, ¿no? Ya hablamos mucho de la ley, pero lo mismo. Estás en Yeshua. Estás en Yeshua, porque mira lo que dice Efesios 2:12. En aquel tiempo estaban sin Yeshua, alejados de la ciudadanía de Israel. El único pueblo es Israel, la novia es Israel. Ajenos, excluidos a los pactos. Cuando habla de pacto, obviamente incluye la ley, ¿no? A los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Yeshua, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, y la ley dice eso, que la ley nos lleva a Yeshua para que Yeshua nos vuelva a acercar al propósito del Señor, a los mandamientos del Señor. Efesios 2:13, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Yeshua. Yo esto ya lo he predicado en otro momento. La sangre del altar del holocausto, ¿hacia dónde te dirigía? Obviamente hacia el lugar santísimo. La sangre tiene un camino, la sangre tiene una ruta, la sangre tiene una dirección, la sangre es la reconciliación. La reconciliación con qué? Con la ley, porque esa sangre se rociaba en el altar del incienso, en el velo, se rociaba en la tapa, en el arca, en el propiciatorio, para poder ser aceptados nuevamente sin tener que morir por la ley de Dios. La ley de Dios, hermano, reconoce y recibe, ¿cómo te lo puedo decir? Recibe con una alegría inmensa que tú entres con la sangre. ¿Se entiende lo que te estoy diciendo? La ley está esperando, bendito sea el nombre del Eterno, que tú puedas entrar con la única sangre preciosa que te puede redimir de la maldición, que te puede purificar. La ley dice, bienvenido. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Como decía nuestro hermano Juan, en la historia del hijo pródigo, cuando el hijo pródigo se arrepintió y regresó a casa, el padre dijo, bienvenido, bienvenido. Y la ley que te direccionó, porque ya hemos leído en Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Yeshua, a fin de que fuésemos justificados por la fe. O sea que la ley también trabaja para esto. Cuando tú entras al lugar santísimo por medio de la sangre del Cordero, la ley, ¿sabes qué? Hace una sonrisa. ¿Por qué? Porque Dios sabe por qué. Porque la ley, como dijo mi hermano Guillermo, es Yeshua. Y porque sabe lo que dice el profeta Isaías, mi hermano, que Yeshua, que es la ley, que es la verdad, él dice, yo no quiero la muerte del impío. Aleluya. Entonces, hermano, la ley y la gracia trabajan juntas para que ustedes y yo podamos alcanzar la salvación y la vida eterna. Padre, te damos gracias por ayudarnos a poder transmitir tu palabra con tu sabiduría, con tu unción. Bendice a mi hermano Guillermo, Señor. Doy gracias por este compañero de milicia, Señor. Tú
tú le estés bendiciendo, Señor, tú le estés ayudando, Señor. Te damos gracias, Señor, por el ministerio de tu Hijo, Señor, en el nombre maravilloso de Yeshua, Padre. Bendice a mis hermanos, Señor, prepáranos para el día, Señor, en que tú vengas por cada uno de nosotros, Señor. Continúa tú, Señor, ayudándonos a vivir reconciliados contigo, Señor, reconciliados con la ley bajo la gracia de Yeshua. Te damos gracias, Padre, por este tiempo precioso, maravilloso, de tanta edificación. Señor, si en algo hemos pecado, te pedimos perdón en esta hora. Te pedimos perdón por nuestras transgresiones, Señor. Acudimos al Cordero que quita el pecado y también recibimos la exhortación de amor del Cordero que nos dice, vete y no peques más. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, querido hermano. Sea el shalom. Nos volvemos a reencontrar en cualquier momento con toda la comunidad. Que el Señor les bendiga. Shalom, shalom.